Saludos y bienvenidos a Cámara Acción, el programa de opinión y análisis de la Cámara de Representantes. En cumplimiento de la ley y como un acto de transparencia, hoy dedicaremos este programa a la rendición de cuentas de la mesa directiva de la Cámara ante ustedes, los ciudadanos. Hoy hablaremos de transparencia, un tema que ha sido uno de los pilares fundamentales de la gestión de su presidente, Rodrigo Lara Restrepo. Este año, la Cámara de Representantes pasó de tener un alto riesgo de corrupción a ser una de las entidades de más transparencia y mejor blindadas contra la corrupción de la administración pública. La Cámara cumple hoy con el 100% de transparencia en lo relativo a la divulgación y publicación de contenidos, calificación hecha por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República. Esta calificación no ha sido alcanzada hasta el momento por ninguna otra entidad del país. Esperamos que a través del trabajo de la Presidencia, de la mesa directiva, y digamos los esfuerzos que venía adelantando la Cámara de Representantes se haya continuado con ese importante trabajo para que se mantenga ese 100% al día de hoy. Un elemento que permitió el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información fue la puesta en marcha del botón de transparencia, ubicado en la página web de la Cámara. Aquí se puede encontrar tanto la información que exige la Secretaría de Transparencia como la respuesta a las inquietudes de la ciudadanía, como por ejemplo el recuento de las sesiones del Congreso, actas, votaciones y asistencia de los congresistas a las plenarias, proyectos de ley, informes de ejecución presupuestal, directorio de los representantes, atención al ciudadano o los convenios firmados con organizaciones. Invitamos a la Cámara a continuar con los esfuerzos que ha venido realizando, no solamente en esta parte de transparencia activa, sino que continúe con los esfuerzos institucionales para que el ejercicio del derecho de acceso a la información e información pública por parte de los ciudadanos, que es un ejercicio llave para poder ejercer los demás derechos fundamentales, se dé de manera correcta, entregando la información en los tiempos que debe ser, entregando información de calidad y siendo proactivos en cuanto a la publicación de información de todo el quehacer legislativo que pueda ser útil a los ciudadanos. Desde la presidencia de la Cámara de Representantes se ha consolidado una cultura de interacción e información entre el Congreso y los ciudadanos. Como resultado de este esfuerzo, conjuntamente con el Senado, expidieron una resolución que establece la rendición de cuentas de los congresistas. Dicha rendición debe ser presentada cada año en forma física y digital, una vez finalice el segundo periodo de la legislatura. Las rendiciones de cuentas serán también emitidas por el Canal Congreso para socializar la labor de los congresistas ante los medios de comunicación y la ciudadanía. La contratación y las compras son las actividades más vulnerables a la corrupción. Aunque generalmente se hacen mediante licitaciones, los corruptos se las arreglan para favorecer a algunos de los proponentes. Este año, la Cámara de Representantes implantó un pliego de condiciones único, igual para todas las licitaciones, acabando así con la posibilidad de que pueda ser adaptado a la medida de alguien en particular. Buscando garantizar la transparencia en la contratación y evitando oferentes únicos en los procesos contractuales o llamados pliegos sastre, la presidencia de la Cámara de Representantes adoptó unilateralmente los pliegos tipo, que son considerados como una de las herramientas más eficaces para garantizar transparencia, manejo, monitoreo y control en los procesos de contratación adelantados por las entidades públicas. La contratación pública ha sido susceptible de la corrupción porque no existían los pliegos tipo, es decir, se adecuaba el objeto contractual, las obligaciones y los productos a la necesidad exacta de ese contratista escogido anticipadamente. Un pliego tipo no permite cartas marcadas, un pliego tipo permite unos mínimos rigurosos de ley para que la selección del contratista sea objetiva y para que la ejecución de ese objeto contractual sea efectiva. Esta medida, además, protege a los directivos de la Cámara, quienes en el pasado se vieron afectados por escándalos de contratación que los llevaron hasta a perder su investidura. Esta innovación por parte de la Cámara de los pliegos tipos va en la dirección correcta de facilitar transparencia en la contratación y con esto vamos a ver que hacia el futuro no va a haber esos casos de parlamentarios, directivos de la Cámara enredados en esas cosas, llamémoslo así, entre comillas, menores de la contratación. Mire, la corrupción se combate con hechos y esto que hizo la Cámara es un gesto anticorrupción sin necesidad de pedir estatutos y sin necesidad de hacer consultas anticorrupción.
El presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, instó a organismos de control como la Contraloría y la Fiscalía a que acompañen y garanticen la transparencia de estos procesos, que además se verán reflejados a corto plazo con cifras de ahorros significativas. De igual forma, la presidencia de la Cámara suprimió los tiquetes de avión en primera clase para los representantes. Ahora, todos viajan en clase económica, ahorrando muchos millones de pesos al presupuesto. 5 meses de tiquetes aéreos en clase ejecutiva de los representantes de la Cámara podrían llegar a costar hasta 4.000 millones de pesos. Esto indica que a cada legislador le correspondían 32 millones en pasajes. Estas cifras preocuparon a la mesa directiva, que tomó la decisión de obligar a los representantes a viajar en clase económica. Esto presupuestalmente significa que semanalmente nosotros estábamos facturando 250 millones mensuales. En este momento la facturación está en 230 millones promedio, es decir, que el ahorro está más o menos en 20 millones de pesos. Le preguntamos a algunos colombianos qué piensan de que los representantes viajen en clase económica y con esto ahorren anualmente al Estado casi 624 millones de pesos. Que es un colmo de que siempre anden en clase ejecutiva, ¿no? Que también sufran un poquito, eso no tiene nada de sufrimiento, ir un poquito atrás no implica nada y baja muchos costos. Estoy de acuerdo, porque en realidad es mucha la plata que se pierde con eso. Pues genial, porque pues todos nuestros impuestos se van en los dineros que ellos gastan, ¿no? Los viáticos, los vuelos, y pues todos somos personas iguales. Me parece que cumple su función un vuelo económico, no es necesario alajarlos tanto. Pues es gastar el dinero del Estado en cosas realmente innecesarias. Según el presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, esta medida no solo reduce ostensiblemente los gastos, sino que además logra aplicar la normatividad de austeridad dispuesta por el gobierno nacional. El empeño puesto por el presidente de la Cámara para modificar el procedimiento de elección del Contralor General fue otro importante paso hacia la transparencia. A esto se suman otras iniciativas como la reglamentación del cabildeo y la creación de una oficina de investigaciones económicas independiente del gobierno. Gracias a la llamada reforma al equilibrio de poderes del año 2015, la elección del Contralor General de la República reside exclusivamente en cabeza del Congreso. Por ello, y privilegiando los principios de transparencia y mérito, el presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara Restrepo, impulsó un proyecto de ley en virtud del cual la elección del Contralor deberá realizarse a través de una convocatoria pública por parte de una universidad, y se realizarán una serie de pruebas de conocimiento que filtrarán a los 10 mejores postulados. De esta manera, esa lista de personas deberá presentarse ante el Congreso para que de allí se termine eligiendo al próximo Contralor. No serán ya las Cortes las que escojan quién será el Contralor General de la Nación, será el Congreso. El Congreso acaba de diseñar cuál va a ser el mecanismo mediante el cual se escoge quien vaya a ejercer esta importantísima función fiscalizadora en Colombia. El Congreso deberá tramitar el mecanismo de selección y elección del Contralor antes del 20 de agosto. La ley que propone la creación de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal, o ATP, en el Congreso, que tiene como ponente al presidente Rodrigo Lara Restrepo, se aprobó en segundo debate, por lo que pasará a debate en el Senado. Es una oficina que apoya al Congreso de la República para que pueda evaluar de manera más profunda, más técnica, las implicaciones de las presentaciones que haga el gobierno de su presupuesto general o de reformas tributarias, o para evaluar las implicaciones fiscales o presupuestales de algunas iniciativas parlamentarias o propuestas que presente el gobierno. No es para generar burocracia. La convocatoria se busca que sea realizada por una universidad pública. Y por otro lado, esta es una oficina pequeña, esta es una oficina que en ningún momento va a tener más de 15 profesionales. Entonces la idea también es que sea algo, digamos, acotado, que no genere, digamos, un gasto innecesario para la nación. Se elige por un periodo fijo de 4 años, con lo que se busca evitar el clientelismo. Desde la presidencia de Rodrigo Lara Restrepo se impulsó una resolución sobre los derechos, obligaciones y prohibiciones de autoridades y cabilderos, como parte de transparencia en las políticas públicas e igualdad de condiciones. El registro público de cabilderos se hará en la Procuraduría General de la Nación.
El Congreso de la República debe legislar atendiendo el interés nacional, el interés de los colombianos y la Constitución política. No puede obedecer de ninguna manera a intereses particulares, sea de grupos delincuenciales o sea de grupos de presión o de sectores económicos en el país. Al regular el cabildeo, lo que se busca es que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad, así como los gremios económicos, puedan concurrir al Congreso de la República a defender sus intereses, pero de manera transparente. La resolución tiene como propósito establecer reglas del juego claras. Todos los servidores públicos deberán garantizar la igualdad de oportunidades de participación, transparencia e integridad en los procesos de toma de decisiones públicas. No solo la transparencia administrativa estuvo este año en la mira de la mesa directiva de la Cámara. También se hicieron grandes esfuerzos en la parte legislativa para abrir el Congreso a la ciudadanía, escuchándola y haciéndola partícipe de toda su actividad. Las comisiones constitucionales y legales cumplieron una apretada agenda de audiencias públicas, espacio en donde la comunidad tuvo oportunidad de presentar sus inquietudes sobre los temas de mayor impacto en la vida nacional. La intención es que la gente se acerque, venga y participe, y lo hicieron. Y quienes hablan allí son los sectores interesados, es la gente que está preocupada. No es un espacio para que el congresista hable y hable y hable y hable, ni el gobierno hable y hable y hable, sino que se escuche a la gente. Y a partir de ahí se plantean acciones legislativas hacia adelante. Los mecanismos están, obviamente se necesita también de la voluntad de los congresistas que quieran escuchar a la gente, y yo creo que el Congreso, este Congreso en particular, usó mucho las audiencias públicas. Faltaron algunos debates de control político, pero también estuvieron ahí presentes, y todos estos se nutrieron también de las observaciones de expertos ciudadanos que contribuyen a una buena labor parlamentaria a través de sus opiniones. Como llega una ley es muy diferente a cómo sale el Congreso de la República. ¿Y por qué es diferente de cómo sale? Por el diálogo, primero, que se tiene con los parlamentarios, y segundo, porque nosotros somos ese puente con las comunidades. Nos hemos preocupado porque se hagan las audiencias necesarias en todos los proyectos de ley que son complejos, donde participaron panelistas con la mayor experticia, los mejores funcionarios de las universidades, los mejores funcionarios en cada tema, los que más conocían, porque queríamos dar un debate con altura. Las comisiones permanentes realizaron un total de 35 audiencias públicas, varias de ellas en zonas del país donde la comunidad requería la presencia de sus representantes. Nuestra idea fue precisamente llegar a mirar qué pasaba, por ejemplo, con el conflicto fronterizo de Venezuela, mirar también qué pasaba o qué pasó en San Andrés con el fallo que en contra de nosotros se emitió y a favor de Nicaragua, también evidenciar la situación de orden público en diferentes zonas del país, todo eso con el fin de llegar a las regiones y traer soluciones también desde el Congreso de la República. Por eso yo creo que esta función del Congreso no solamente debe ser enfocada en cuántas leyes se pueden aprobar, sino también qué cercanía y qué soluciones llegamos nosotros como legisladores a las regiones de nuestro país. El control político al gobierno nacional también fue una constante. Se realizaron 52 debates en las comisiones permanentes sobre temas tan diversos como el sistema de salud, pensiones, educación, transporte, temas de minería, tierras, páramos, seguridad ciudadana, entre otros muchos. Incluso la Cámara medió en el conflicto laboral con Avianca. De otro lado, la corporación tiene habilitados todos los canales de comunicación con la ciudadanía. Por teléfono, medios virtuales, correspondencia o de manera presencial, el ciudadano puede solicitar la información que necesite o presentar sus quejas o reclamos. Estamos implementando las tecnologías de punta para que pueda el ciudadano tener un seguimiento real y efectivo sobre la actividad que realiza el Congreso de la República. Documental y obviamente las decisiones que se tomen, las votaciones que realizan los congresistas y todo lo que es el andamiaje propio de un debate, tanto para la formación de las leyes, de las reformas constitucionales como los debates de control político. En el último año se atendió oportunamente un aproximado de 18.000 requerimientos, fortaleciendo la confianza de la ciudadanía en la entidad. Y a través del programa de Puertas Abiertas, la Cámara recibió cerca de 7.500 ciudadanos, quienes conocieron un poco más de la historia, las funciones y actividades de la corporación. Manejando un presupuesto de 299.000 millones de pesos, la Dirección Administrativa de la Cámara tiene en la transparencia su principal objetivo. Este es su balance. En materia de transparencia, la Dirección Administrativa desarrolló avances que permitieron que la entidad cumpliera con todos los requerimientos de los entes de control y se visibilizara ante la ciudadanía como una de las mejores del país. Hemos evidenciado que tenemos el 100% de cumplimiento de la Ley 1712 del año 2014, Ley de Transparencia. Pero como si fuera poco,
Transparencia por Colombia también nos ha calificado como una de las entidades que ha tenido el mayor esfuerzo para salir de los últimos puestos del índice de riesgo de corrupción. Para los años 2012, 2014 y 2015 estábamos en un porcentaje del 23.4%. A hoy, 2018, estamos en un porcentaje del 64.3%, en donde demostramos no solamente el esfuerzo, sino las ganas de cumplir con todo lo que la ley exige. Con el fin de garantizar el funcionamiento interno de la entidad, la Oficina de Control Interno hace un seguimiento a través de auditorías de gestión y resultados tanto en la parte administrativa y financiera como a la misional. De ellos tenemos como resultado que se adelantó una auditoría integral a la gestión contractual y jurídica que nos permitió detectar deficiencias, pero también oportunidades para mejorar la gestión. Del resultado de ese proceso de auditoría se elaboró un plan de mejoramiento que está actualmente ejecutándose y que nos permitirá avanzar en la gestión. Por otro lado, en materia contractual, la Dirección Administrativa ha propendido porque los servidores lleven a cabo los procedimientos de acuerdo con los lineamientos de las entidades competentes y así garantizar la atención a los requerimientos de los representantes a la Cámara, funcionarios y contratistas. Tener una contratación pública eficiente, eficaz, que cumple con los pilares establecidos por Colombia Compra Eficiente como órgano rector de la contratación estatal en Colombia, con manuales de contratación, con pliegos tipo y todo aquello que indiscutiblemente demuestra que la Cámara de Representantes es una de las entidades en Colombia con el menor riesgo de corrupción. Hemos visto a grandes rasgos el balance de la Cámara en materia de transparencia. El presidente de la corporación, Rodrigo Lara Restrepo, hace más precisiones en conversación con Suad Rujana Salas. Doctor, cuéntenos en temas de transparencia, ¿cuál fue su máximo aporte desde la presidencia? Fueron muchos puntos. Transparencia es luchar contra la corrupción, luchar contra los corruptos, contra los que se apropian del erario público para enriquecerse. Lo primero que quiero señalar es que aquí en la Cámara de Representantes fuimos muy austeros. Los congresistas ya no viajan en primera clase, como ocurría anteriormente. Bajo mi presidencia pasaron a viajar en clase económica, como lo hace la mayoría de los colombianos. En segundo lugar, para mí fue muy importante desde el principio que los colombianos tuvieran acceso a la información sobre todo lo que pasa en la Cámara de Representantes. Contratación, proyectos de ley en curso, proposiciones o modificaciones de esos proyectos de ley, las licitaciones en curso, las adendas o modificaciones que se hagan de las mismas, el presupuesto, y por eso establecimos un botón en la página web, un botón de transparencia. Los colombianos que quieran conocer el ausentismo también de los congresistas, por ejemplo, las fallas, van, espichan un botón y tienen acceso a toda esa información. Ya no tienen que entrar y buscar ir a mil vericuetos por la página web, simplemente espichar un botón de transparencia y encuentran acceso a toda la información. Eso significa que la Cámara de Representantes pasó de cumplir en un 37% la evaluación de transparencia que se hace a raíz de la Ley 1712 sobre transparencia y acceso a la información pública a un 100%. Yo le puedo asegurar hoy que esta es la entidad más transparente del Estado colombiano en materia de acceso a la información. Segundo, muy importante, adoptamos los pliegos tipo. ¿Qué significan los pliegos tipos? Los pliegos tipo que elabora Colombia Compra Eficiente. ¿Para qué es eso? Para evitar los pliegos sastre o los pliegos a la medida que son fuente de corrupción. Tercero, el control. A la Dirección Administrativa, que es la que ejecuta los recursos, le implementamos un sistema de control interno muy exigente. La primera auditoría de 170 páginas encontró una serie de hallazgos muy importantes. Pero en este momento, por ejemplo, ese jefe de control interno, que es una persona independiente, está haciendo auditoría a 17 procesos. Para que usted se haga una idea, evitamos, por ejemplo, la adjudicación de una licitación de 4.500 millones de pesos porque no se ajustaba a los pliegos tipo que solicité como presidente de esta entidad. En cuanto al lobby, que es el cabildeo, establecimos un registro
de lobistas, un registro de cabildantes, y cualquiera que llegue aquí al Congreso de la República a promover una ley, una modificación de la misma o a defender unos intereses privados, pues tiene que primero registrarse para que el país lo conozca. Doctor, yo quisiera que ahondáramos un poco en la adopción de pliegos tipo. Realmente, ¿por qué se dice que eso es una herramienta útil contra la corrupción? Es muy importante porque los pliegos tipo son unos pliegos estándar. Son unos pliegos que formula Colombia Compra Eficiente, que es una entidad encargada de hacer más transparentes las compras públicas, y esos pliegos básicamente son los mismos que rigen en todas las entidades públicas, porque ¿cómo hacen trampa los corruptos? Sacan los pliegos y exigen una serie de condiciones que solamente pueden cumplir X o determinados proponentes. Para evitar esas trampas propias de los corruptos, pues establecimos un pliego estándar, de tal forma que ese pliego estándar pues sea el vehículo justamente para hacer este tipo de compras o este tipo de licitaciones de la forma más transparente. Ya, es decir, para que el pliego no sea un sastre a la medida de determinados proponentes. Doctor, el control preventivo que usted ejerció con procesos de auditorías internas a la contratación a la Cámara, ¿qué tan eficiente resultó? Muchísimo. Como nosotros establecimos unos pliegos tipo, unos pliegos estándar, algo que no se ha hecho en las demás entidades públicas, porque la ley que se aprobó, que hace obligatorio los pliegos tipo, aún no ha sido reglamentada, pues nosotros lo adoptamos libremente. Para poder hacer cumplir esa directriz sobre pliegos estándar o pliegos tipo, pues establecimos un sistema de control previo muy exigente. Nombré un equipo de primer nivel en la Dirección de Control Interno, y ese equipo de primer nivel revisa previamente, con anterioridad, los procesos licitatorios, las compras que haga la dirección administrativa. De tal manera que ese control previo tiene conocimiento en tiempo real de lo que se está comprando, y de esa manera pues evitamos cualquier tentación o cualquier desviación en el cumplimiento del deber por parte de estos funcionarios. Doctor, ¿podemos decir que durante su año como presidente usted cumplió con el ideal de una buena administración pública, logrando hacer más con menos? Claro, claro. No solamente pasando los pasajes de los congresistas de clase ejecutiva a clase económica, que eso es tal vez algo que fue pues, de lo más visible. Nos ahorramos 625 millones de pesos este año. Revisando licitaciones, por ejemplo, evitando que una licitación por valor de 4.500 millones de pesos fuera aprobada, fuera adjudicada. Y en segundo lugar, también hubo una licitación para los equipos de alta definición de la Cámara de Representantes que tenía un presupuesto de 2.500 millones de pesos y lo bajamos a 1.800 millones de pesos. Aquí se ha ahorrado mucha plata, plata de los contribuyentes. ¿De dónde surge la iniciativa del proyecto de la Oficina de Asistencia Técnica Presupuestal del Congreso y para qué sirve realmente? Ese es un proyecto básicamente que busca dotar al Congreso de la República de una herramienta que le permita hacerle seguimiento a la ejecución del presupuesto público. El presupuesto público se nutre de los impuestos que pagan los colombianos. Si nosotros somos los representantes y los voceros de los colombianos, pues nos corresponde vigilar cómo se gasta la plata de los colombianos. Si los funcionarios son lo suficientemente diligentes, si ejecutan el presupuesto, o si en lugar de ello permanece el presupuesto en las cuentas enriqueciendo a los banqueros. Nos permite saber con qué equidad se está repartiendo el presupuesto en todos los territorios del país, nos permite saber si el plan de desarrollo de verdad lo están ejecutando, se quedó en mera letra muerta. Son herramientas de seguimiento al presupuesto general de la Nación, que es aprobado por el Congreso de la República, pero ejecutado por la rama ejecutiva, por el gobierno. Es una herramienta de control político, es una herramienta para decirle al gobierno nacional que va a tener una lupa por parte del Congreso de la República y por consiguiente de los colombianos para saber cómo se está gastando el presupuesto y la plata de todos nuestros compatriotas. Doctor, el proceso de elección de Contralor General de la República cambió totalmente. Hoy en día es responsabilidad 100% del Congreso. ¿Cuál fue su respuesta ante esto? Bueno, una responsabilidad muy grande, porque la entidad que de verdad sirve para combatir la corrupción es la Contraloría General de la República. Es la llamada a adelantar esa lucha.
contra la corrupción, porque pues la Fiscalía sanciona, la Procuraduría sanciona, la Contraloría audita. La Contraloría va y revisa los libros y revisa las actuaciones fiscales y administrativas de ejecución del presupuesto. Un buen auditor, un buen contralor es de verdad la garantía para que en una entidad no exista corrupción. Y anteriormente las Cortes elaboraban una terna y le mandaban al Congreso 3 nombres para que aquí en pleno, Congreso en pleno, eligiéramos alguno de esos 3 nombres como Contralor General de la República. Eso se modificó en la reforma de equilibrio de poderes y se estableció que le corresponderá al Congreso de la República adelantar una convocatoria pública para seleccionar una lista de elegibles y de esa lista de elegibles elegir a un contralor. Entonces, la ley que fue radicada inicialmente le entregaba a las mesas directivas, a los presidentes de Senado y Cámara, la convocatoria de el llamado a esa convocatoria pública. Y nos dijimos, nosotros no tenemos la capacidad material, práctica, administrativa de hacer esa convocatoria y garantizarle a los colombianos que se haría respetando principios de transparencia y de mérito. Entonces, se nos ocurrió que lo mejor era pedirle a una universidad que haga ese filtro inicial de todas las hojas de vida que van a llegar para que los colombianos sientan que sí tienen una oportunidad de participar y que escoja 15, por ejemplo, 15 personas para conformar esa lista de elegibles y aquí haremos ya una elección política dentro de esos 15 de alguna de esas personas, pero que primero haya mérito y haya transparencia para que luego soberanamente el Congreso de la República escoja al Contralor General. Doctor, ¿en qué deja el ejercicio de cabildeo en el Congreso en materia de regulación y qué alcances tiene? Bueno, el ejercicio de cabildeo es consustancial a la actividad legislativa, SWAT, porque en una economía y en una sociedad abierta como la nuestra, en donde existe un sector privado vibrante que genera empleo, que genera riqueza, y un sector público encargado de regularlo, pues digamos que siempre va a haber una interacción entre ese sector público y ese sector privado. Eso en sí no es un pecado, digamos, pretender que la fabricación de las normas se haga ignorando la realidad de una sociedad abierta, de una economía abierta y de sus intereses, pues es utópico. O podría pensarse de una sociedad cerrada, como Corea del Norte. No hay pecado entonces, lo importante es que ese proceso de interacción sea debidamente regulado y se haga sobre la mesa. Porque es que lo que se hace sobre la mesa bajo la luz del sol, pues eso termina, el sol desinfecta, el sol hace las cosas más limpias, más transparentes, y en cambio lo que se hace por debajo de la mesa siempre tiene una tendencia a veces hacia lo incorrecto, hacia lo oscuro, hacia lo gris. Entonces lo que hicimos aquí, bueno, si va a haber cabildeo, que se haga sobre la mesa. Señor lobista, venga al Congreso, ni más faltaba, le abrimos la puerta, pero regístrese. Nosotros queremos saber qué defiende usted, qué intereses promueve usted y con quién los está promoviendo. Eso simplemente para que este proceso legislativo sea más transparente y despierte o llame más a la confianza de los colombianos. Bueno, pues doctor Lara, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial a través de Cámara Acción sobre los índices de transparencia que alcanzó la Cámara de Representantes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias a SWAT por su entrevista con el presidente Lara y gracias también a ustedes por su sintonía. Nos despedimos con una invitación para que de nuevo nos acompañen en una semana en Cámara de Acción. Hasta pronto.